Muy buenas amigos y amigas de 1314, volvemos con un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de frenos de disco hidráulicos y para ser más exacto vamos a hablar de qué ocurre cuando yo freno y no está puesta la rueda, es decir, el disco no está colocado dentro de la pinza entre medias de las dos pastillas. Seguro que os ha pasado, y si no os ha pasado, seguro que conocéis a alguien que le ha pasado, que al tocar el freno y no estar la rueda puesta se le han pegado las pastillas, que es como decimos comúnmente. En este vídeo lo que vamos a hacer es explicar por qué ocurre esto y cómo solucionarlo. Y es más, también vamos a ver qué podéis hacer para que no os ocurra esto. Si te resulta interesante, quédate. Aquí he desmontado un freno. Lo que pretendo es que entendáis que el freno básicamente son tres partes. Por un lado tengo la maneta, aquello que va puesto en el manillar y lo que yo acciono para que la rueda se detenga. Un circuito, una camisa que llamamos comúnmente, por la que va a circular aceite, y luego lo que tengo es una pinza de freno, que es esa pieza que va fija o bien en la horquilla o bien en el cuadro de la bicicleta. Nos vamos a centrar en esta última, en la pinza de freno, porque aquí es donde ocurre todo lo relacionado con las pastillas pegadas. Entonces, aquí os traigo una pinza desmontada. Esta sería una pinza como la que os acabo de enseñar, de aquí, pero en este caso lo que he hecho ha sido quitarle las pastillas, que las tengo aquí preparadas para ahora enseñároslas, y al abrirla lo que me interesa es que veáis estos dos circulitos negros, como estos dos tapones que hay aquí. Esto es lo que comúnmente se conoce como pistones. Aquí le podéis ver el perfil porque en este caso los he dejado preparados para que los veáis porque están, como veis, fuera de la pinza. Es más, yo los he dejado preparados de tal manera que los podría quitar con la mano. Esto normalmente no ocurre. Aquí tendría uno y aquí tendría el otro. Es decir, las pinzas de freno van a tener un número par de pistones, normalmente 2 y en algunos casos 4. Las pastillas irían colocadas aquí delante de los pistones, cada una en un lado. Y entre medias llevaría el muelle separador este. Bien, lo que quiero ahora que veáis es que los pistones se mueven suave. Es más, si yo empujo, vais a ver que entran suavemente con la mano. No tengo que hacer mucho esfuerzo. ¿Vale? No sé si se está apreciando bien, pero si os fijáis ahora aquí, no asoman, es decir, están metidos a ras de la pinza. De tal forma que si esta pinza estuviera unida, pues como os decía, aquí van a quedar las pastillas metidas dentro con su separador. El funcionamiento es sencillo. Como veis aquí, el líquido viene a la pinza y ese líquido lo que va a hacer es, por este agujerito, conectar los dos lados de la pinza de tal forma que ese líquido lo que va a hacer es empujar los dos pistones. Esos dos pistones se van a desplazar hacia adelante y como delante de cada pistón tenemos la pastilla, lo que va a hacer es desplazar las pastillas y pellizcar el disco. Y esto es lo que va a conseguir que la rueda se detenga. Ya sabéis todos los elementos que conforman una pinza y más o menos empezáis a entender cómo funciona una pinza de freno. Ahora lo que os voy a explicar es que los pistones, vamos a decir que tienen un sistema, entre comillas, inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Los pistones funcionan por resistencia. Esto es que cuando yo freno, el líquido, como os he explicado, mueve los pistones, delante están las pastillas que pellizcan el disco. Bien, cuando yo dejo de frenar, cuando yo suelto la maneta de freno, lo que ocurre es que esos pistones retroceden, ¿vale? Para dejar libre la rueda y que siga girando. Bueno, pues ese poquito que retroceden para separarse de la rueda siempre es lo mismo. Es una distancia muy pequeña, pero siempre es la misma, es constante. ¿Esto por qué es? Esto es porque las pastillas tienen un grosor y según se van gastando van perdiendo ese grosor, lógicamente. Como habéis visto en el fragmento anterior, los pistones tienen movimiento dentro de la pinza. Al principio estaban completamente fuera y luego los he dejado metidos completamente dentro. Bien, todo ese recorrido es el que tiene el pistón para ir ajustándose al desgaste de la pastilla. Lo que quiere decir que cuanto más se gasten las pastillas, más fuera se va a quedar el pistón de la pinza. ¿Vale? ¿Para qué? Para que yo mantenga en la maneta siempre más o menos el mismo tacto, aunque se vayan gastando las pastillas.
Este hecho es lo que hace que cuando yo freno y no está la rueda puesta, es decir, no está el disco puesto entre medias de las dos pastillas, las pastillas se van cerrando buscando la resistencia. Cuando la encuentran, interpretan que es el disco, entonces cuando yo suelto el freno vuelven un poquito. Lo que ocurre es que la resistencia no está siendo en este caso el disco, sino que está siendo la pastilla de enfrente. Vuelve un poquito y en ese poquito ya no cabe nuestro disco. Por eso decimos comúnmente se han pegado las pastillas. Vamos a ver cómo separarlas en el caso de que esto ocurra. Bien, aquí podéis ver unas pastillas bien colocadas en una pinza, veis que tiene mucho hueco entre medias, se ve la luz a través. Entonces yo lo que voy a hacer es frenar. Y veis que si yo voy frenando, vais viendo cómo se van juntando, y estoy frenando poquito, pero si freno a fondo, vais a ir viendo cómo desaparece por completo, bueno, por completo no, pero desaparece bastante el hueco que hay. Es más, en este caso se ve muy bien cómo aquí asoma el pistón, está ahí fuera. Esto sería lo que ocurre si yo freno y no está el disco puesto. La forma es muy sencilla de solucionar esto. En el taller tenemos una herramienta como esta, que es una espátula, pero lo podéis hacer con una navaja o con algo ancho. Con mucho cuidado lo que vais a hacer es introducir esta espátula o esa navaja entre medias de las dos pastillas y vais a ir haciendo palanca despacio hasta que veis que entra. Y las pastillas vuelven a estar separadas, los pistones vuelven a estar metidos en su sitio. Para evitar que esto ocurra en un transporte, por ejemplo en coche, que suele ser muy habitual que ocurra ahí, lo que podéis hacer es utilizar un separador como este. Lo que vais a hacer es colocarlo entre medias de las pastillas, de tal forma que si por accidente accionáis el freno, este separador ocupa el espacio del disco y por tanto no se os pegan las pastillas. Alguno me ha preguntado si esto lo podemos hacer con un destornillador. La respuesta es que sí, podéis hacerlo con un destornillador. El riesgo que corremos es que podemos marcar las pastillas, hacerle un surco o una muesca. Eso lo que va a generar es que la pastilla a partir de ahora se desgaste más rápido por ahí. Pero antes que quedaros sin ruta, por ejemplo si te ha pasado en un transporte, pues lo podéis hacer con un destornillador. No es lo mejor, pero podéis hacerlo. Con mucho cuidado y con mucho tacto podéis hacerlo. Lo que no os recomiendo es hacerlo nunca sobre los pistones. Hay gente que dice quita las pastillas y separa los pistones. Yo no lo recomiendo. Cambiar unas pastillas es muy sencillo y es económico. Pero hay algunos pistones que son de cerámica. Entonces el riesgo que corremos es que en el proceso de separar los pistones los rompamos. Y eso ya no es ni tan fácil ni tan barato. Os digo otra cosa. Si a algunos pasa que en el proceso de volver a colocar la rueda y frenar, veis que la maneta se viene contra el puño completamente, como es en este caso, no ocurre nada. Lo que está pasando es que los pistones están recalculando. Frenas 3 o 4 veces y ves que el recorrido que tiene es el que tiene que tener. Los pistones, como los he separado del todo, ahora se están adaptando en función de la pastilla que queda y el disco que queda para quedarse ahí, volviendo ese poquito que decíamos antes y teniendo siempre el mismo tacto. Espero que te haya resultado interesante este vídeo. Cualquier duda te leo en comentarios y ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.